¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Este es el día de ciencia y es el tiempo del CIBNOR para estar con usted cerquita, como siempre pretendemos, cerca de la sociedad. Y este día no es la excepción porque tenemos una investigadora de lujo en nuestro estudio. Doctora Aurora Breceda, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Cintia, muchas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de nuevamente estar cerca de la audiencia de Canal 8, a quien estimo muchísimo, y un saludo a toda la audiencia y también de YouTube. Claro, y ya te extrañábamos, por aquí, ¿no? Ya andaba de sabático, pero ya estamos aquí otra vez en la ciudad. Qué bueno. Y doctora, nos vas a hablar de algo que me pareció fascinante cuando lo leí, porque el tema nunca lo hemos abordado. Es un tema complejo. Le platico al público, es un tema que aborda el impacto que tienen las especies que no son endémicas, que no son de la región, y en una región además particularmente sensible, que es la Sierra La Laguna, de la cual ya hablábamos la semana pasada. Háblenos sobre esta especie considerada invasora y qué es una especie invasora. Bueno, sí, vamos a hablar de los cerdos asilvestrados, que son una especie invasora. Las especies invasoras son especies que son introducidas en ecosistemas de los cuales no son nativos. Es decir, normalmente pueden ser introducidas accidentalmente, de manera natural, pero la mayoría de las veces es introducida por la acción del hombre, ¿no? O de hombres y mujeres, para hablar con sentido de género. Muy bien. ¿No? Entonces salen de su región nativa, de donde son naturales, en donde han evolucionado a lo largo de miles de años, junto con ese ambiente. Cuando salen de eso son introducidas en otros ambientes, pero además son especies oportunistas, muy competidoras, que pueden causar daños severos al ecosistema en el cual son introducidos. O sea, hay muchas especies que son introducidas, ¿sí? Pero no todas son invasoras. Claro. Para ser una especie invasora es que además sus características de historia de vida, por ejemplo, muy competitivas, ¿no? Oportunistas, en este caso, por ejemplo, el cerdo asilvestrado es omnívoro, pueden producir daños severos a los ecosistemas. Y fíjate que algo muy importante, de hecho es considerado por la Comisión Internacional de Biodiversidad como una de las principales causas de deterioro de la biodiversidad en el mundo actualmente. Wow, este dato es verdaderamente Sí. escalofriante. Pareciera ser que nos adaptamos mutuamente, ¿no? Exacto. Y no es así, no necesariamente es así. No es así. Tenemos casos como los cerdos asilvestrados, por ejemplo, este caso del Sus scrofa, que sería la especie, ¿no? El nombre científico de la especie, ha sido introducido, mira, es nativo de Eurasia, esta especie, y ha sido introducido con fines domésticos prácticamente en todo el mundo, excepto en la Antártida y algunas islas oceánicas. Pero en todo el mundo se ha introducido pues para ser justamente consumido, creado, pero cuando escapa del cuidado doméstico, como en el caso de la Sierra La Laguna o incluso de otras latitudes, ¿no? En todo el mundo. México está, ¿no? Prácticamente en todo el mundo. Pero si escapa del cuidado doméstico y se empieza a reproducir de manera asilvestrada o feral, ¿no? Que puede ser el término también inglés, ¿no? Compite con las especies nativas. Son especies, como te decía, por ejemplo, el cerdo es omnívoro y cuando no tiene alimento suficiente empieza bulbos, incluso carroña, y a competir con especies similares, a tener daños. En el caso de los cerdos se ha registrado daños muy severos en el ecosistema porque osan, ¿no? Escarban, remueven, y el suelo que es frágil, ¿no? Nadie pensaría el mundo que implica el suelo, ¿no? Eso es casi un organismo. Es ¿no? la piel ¿no? De la tierra. De la tierra. ¿no? Así es. Y en el caso de la Sierra de la Laguna, ¿está relacionada directamente con la pérdida de alguna flora? Es decir, ¿cómo impacta de manera así más cercana? Fíjate que esto es algo muy interesante, porque a nosotros nos encomendaron por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el analizar la presencia de estos cerdos asilvestrados dentro de la reserva. ¿Por qué? Porque han sido ya estudiados en otras latitudes, por ejemplo en California, en Australia, está largamente documentado efectos dañinos al ecosistema. En este caso, como se trata de una reserva de biosfera, pues había que evaluar, ¿no?, la presencia de estos animales y su efecto. Entonces, desde el 2008 estamos trabajando un equipo de investigadores del CIBNOR en este tema junto con las autoridades de la reserva para evaluar su abundancia, ¿no?,
su distribución, por dónde andan estos cerdos y cuál es el impacto en el ecosistema. Entonces hemos hecho varias cosas. Déjame decirte que nada más para contarte un poquito de la historia de los cerdos, ¿no? Sí. De los cochis, que son muy sabrosos además. Ahorita platicamos de eso. En la península, fíjate, desde Hernán Cortés en 1535, fue el primero, ¿no?, en sus incursiones que hacía a este territorio, que traía ganado y cerdos en este caso. Pero ya prácticamente se naturalizaron ya con la presencia de los misioneros jesuitas y posteriormente que los estabulan, los domestican, ¿no? Exactamente. Ajá. Y es común que en los ranchos tengan sus piaras, de sus cochitos, ¿no? Y estos pueden escapar. Y entonces empiezan a reproducir. Son animales que tienen camadas, que pueden tener camadas de 5, 6 o más crías, ¿no? Entonces, prefieren coberturas cerradas, climas templados, como los que hay en las partes altas de la sierra, la laguna. Entonces, justamente por eso hicimos una evaluación, hicimos varios recorridos por... Kilómetros han de haber caminado. Claro, buscando rastros, ¿no? A veces cuando se dan grupos de cerdos, es común que puedes ver extensiones bastante amplias removidas, ¿no? Removidas por los cerdos. Entonces, vimos que su distribución tiene una amplia movilidad, pueden moverse de un lugar a otro con facilidad. Por ejemplo, en la distancias muy grandes. Distancias grandes, ¿sí? Bajan de lo que es el bosque de pino-encino hasta la selva y van migrando. ¿En manada, doctor? Son grupos grandes, sí. Según las entrevistas que hicimos con los rancheros, se han visto piaras o grupos de hasta 10, 12 cerdos, ¿no? Los berracos, que son los machos jóvenes, son solitarios, además son increíbles porque tienen a tener unos colmillos, sí, ¿no?, que parecen jabalíes. Jabalís, no casi jabalís. Casi, pero es otra especie, son primos, parientes, ¿no? Parientes, pero sí, además llegan a ser animales, el berraco, un animal como cerca de 1 metro, un poquito más. ¿Son agresivos, por tanto, suelen ser agresivos? Solo que se sientan acosados, amenazados. Pero las hembras van en grupos con sus crías y sí tienen una movilidad grande y van en grupos grandes. Pero entonces encontramos esto que es frecuente, ¿sí? Es común el cerdo en la sierra y su actividad es moderada. Entonces la pregunta siguiente fue, ¿está afectando la regeneración del bosque? Y entonces nos dedicamos a hacer parcelas de exclusión. Hicimos 12 parcelas en la parte del bosque de pino-encino, porque además encontramos que comen bellota y piñón. Entonces, tú te has de imaginar, ¿no? Felices, y también estos animales silvestres que se alimentan de bellota y de piñón, es una carne exquisita. Ya me los estaba yo imaginando. Sí, exquisita. Sacamos los permisos para hacer los estudios también de dieta, ¿no? Para descubrir qué era lo que estaban comiendo. Y en la época de bellotera, de años belloteros, porque no todos los años son tan belloteros, ¿no? Depende de las precipitaciones, sí. Entonces, el año que nosotros empezamos en 2008, eran unos animales que casi la panza se les arrastraba de la cantidad de bellotas que comían, ¿no? Y tuvimos que cazar algunos y tuvimos permiso, sacamos permiso ante la autoridad, porque eso es... Que quede muy claro, es como en todos los estudios hay todo un protocolo, pues. Así es. Entonces, los probamos. Entonces, el hallazgo se encontraron muy bien alimentados. Muy bien alimentados en ese año. En ese año, independientemente de lo que pudiera pasar. Ahora, cuando no hay abundancia de ese recurso, van a otro. Migran. Y ahí es donde puede estar el peligro de mayor impacto. Claro, y también depende mucho de la densidad y de la abundancia de los cerdos, porque incluso pueden impactar la regeneración del bosque. O sea, si se están comiendo las bellotas y los piñones, la pregunta es, ¿qué pasa se está regenerando, está teniendo problemas de regeneración el bosque? Si se está comiendo las semillas, entonces no hay juveniles, entonces no hay recambio, esa era la pregunta. Por eso es que hicimos exclusiones. Claro. ¿No? Para ver cómo se comporta. En la regeneración del bosque estaba teniendo impacto. Y fíjate que lo que encontramos fue muy interesante. Hay cierta presión sobre los pinos, ¿no? Pero no hay
no compromete la presencia con la abundancia que tiene actualmente la Sierra de la Laguna, no está comprometiendo la regeneración del bosque. Encontramos otras cosas, por ejemplo, si comen llegan a comer en época de escasez, parte de del tallo de las cactáceas, de estos nopales que están en el valle, que es una especie endémica. No encontramos rastros que pudieran comprometer tampoco la presencia de esa especie o incluso de lagartijas endémicas, porque también llegamos a encontrar lagartijas, sí, hasta carroña, en años malos. Entonces, la hipótesis que tenemos ahorita es que en épocas secas, tú sabes que estamos en un territorio en el que suele haber periodos de sequías fuertes, incluso en el bosque, ¿no? En años o en periodos de sequía muy prolongada, escasea el recurso, tanto en el bosque, o sea, tanto la bellota como el piñón, como en el resto de la sierra, y entonces empieza a haber una alta mortandad de cerdos. Como pasa también con el ganado. Se autorregula. Se autorregula por las condiciones climáticas. Obviamente que si estamos metiendo más individuos y se liberan individuos, pues entonces el equilibrio, este frágil equilibrio que hemos encontrado hasta este momento, pudiera romperse, ¿no? Doctora, y aquí es la parte un poco para cerrar, porque el tiempo siempre vuela, y más en compañía como la de usted, que es tan buena divulgadora. La pregunta sería, ¿qué hacer, no? Es decir, está bien, actualmente hay un control, una autorregulación, pero los habitantes tendrían que saberlo. ¿Cómo llegamos a esos habitantes? Esa parte debe ser maravillosa, además. Es maravillosa. Mira, hay y quiero decirlo porque hay quienes piensan que por ser una reserva de biosfera, por ser la zona núcleo, el bosque pino-encino, debiera de extraerse completamente el cerdo asilvestrado. Sin embargo, yo creo que lo primero que habría que extraer sería el ganado orejano, que hay muchísimo, porque pusimos cámaras. O sea, pusimos cámaras, transectos de cámaras de observación para que cualquier animal bípedo o cuadrúpedo, pero cuadrúpedo, pase y se toma la fotografía. Entonces ahí pudimos detectar que de lo que hay abundante es ganado orejano, que es el ganado vacuno asilvestrado también. Ese sí es un problema serio. Respecto de los cerdos, la abundancia es moderada, ¿no? Si es común, se mueven, pero no hay... No han llegado a impactar de esa manera. Entonces, la otra corriente, ¿no?, que es muy interesante, tú sabes que si hay uno de los jamones más valiosos en el mundo, es el pata negra de España, que es justamente estos cerdos asilvestrados que crecen en los bosques de esa, ¿no?, y se alimentan de bellotas, ¿no? Y que un kilo de este jamón, bueno, llega a valer miles de pesos. Una lana, ¿no? Entonces, actualmente es un recurso para los rancheros, pero es un recurso todavía muy poco manejado, muy poco manipulado. Ocasionalmente se encuentran a un cochi y se lo pueden comer, pero podría ser también una oportunidad fuera del área núcleo para manejarlo y que pudiera ser un recurso que ayudase a los rancheros de la Sierra de la Laguna. A mí eso me parecería maravilloso. Hombre, son salidas al problema de una manera creativa. Eso es sustentabilidad en muchos sentidos, porque es manejo sustentable de un recurso que pudiera ser algo amenazante o amenazador y que se ha convertido en una oportunidad económica. Ese es el reto ahora, ¿no? O sea, llegar al nivel de poderlo manejar. Pues doctora, el tiempo implacable y la guillotina nos cayó encima. Nada más déjeme decirle, tenemos que tener otra conversación. Se la voy a robar en un tiempo más, que usted nos hable ahora de eso, de la parte del manejo. Ok, con mucho gusto y sobre todo con la audiencia de Canal 8. Pues aquí está, se la trajimos de regreso por cortesía del Simnor. Buenas noches, muchísimas gracias, como siempre, por estar pendientes de sintonizarnos en que es el tiempo de México y es el tiempo de ciencia.